¿sí? Y viene siendo el capítulo, a ver, déjenme ver qué capítulo es de este libro, porque creo que es diferente a otro. Nada más, o creo que es el mismo. Sí. Aquí está. Es el capítulo 4. ¿Sí? Espacios vectoriales. Bueno, vamos a iniciar estudiando el concepto de vector. De ahí viene el nombre de espacios vectoriales. Ahora, todos ustedes saben lo que es un vector, porque lo han visto desde la secundaria en su clase de física. ¿Sí? Lo vieron en la secundaria. Quiero pensar que ahí vieron los vectores en la secundaria. Hay que decir que es muy lamentable la situación en la cual está el sistema, porque su servilleta, su camarada, su estimado, o sea, yo llevé 3 cursos de física en la secundaria, 3 años de física, pero ahora creo que ya nada más llevan 1 año, y eso creo que se las mezclan con química, o sea, ya me dieron en la torre, chavos, está muy feo el asunto. En la secundaria de antes eran 3 años de física, 3 años de química, 3 años de biología, 3 años de historia, 3 años de civismo, 3 años de geografía, 3 años de inglés, 3 años de matemáticas, 3 años de educación física, 3 años de artísticas, que era música, y 3 años de tecnológica, que era taller. 2 materias, 3 años. No, pues cuando te aburrías. Por lo menos sabías a lo que le tirabas. ¿Se fijan? Entonces sí es un poco lamentable, pero bueno, quiero pensar que también lo vieron en la prepa y también lo vieron aquí quienes si ya llevaron la materia de física. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, aquí una cosa muy importante. Es muy diferente el vector de física al vector en matemáticas. De hecho, el vector de física, lo correcto es que es una magnitud vectorial. ¿Sí están de acuerdo? Yo todavía me acuerdo de esa definición de física de la secundaria: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Y las magnitudes vectoriales son las que tienen que, a ver, tienen que, ingeniero, échale. Dirección, sentido, punto de aplicación y magnitud o intensidad. ¿Sí? Y las escalares son las que tienen una unidad, una cantidad, y la unidad física a la que hacen referencia. ¿Sí? Esas son las magnitudes físicas. ¿Qué magnitudes físicas o en física, magnitudes vectoriales en física conoces? Échale. A ver, ayúdenme. ¿Alguien? Velocidad. Otra. Fuerza. Desplazamiento. Otra. Aceleración también. Aceleración. Torca o torque o par. ¿Sí? Flujo eléctrico. Campo eléctrico. ¿Sí? Campo magnético. En fin, hay muchísimas. ¿Sí? Pero también hay magnitudes escalares, como cuáles. Temperatura. Sustancia. Bueno, masa. Tiempo, longitud. Es muy diferente longitud a desplazamiento. ¿Vale? Tiempo, temperatura, ¿qué dijeron? Intensidad eléctrica, energía. ¿Sí? Energía es un escalar. Por ejemplo, la rapidez. Es muy diferente rapidez a velocidad. La velocidad es un vector, pero la rapidez es un escalar. ¿Sí?
Bueno, entonces, si se fijan, esos son vectores de física. Aquí vamos a ver vectores matemáticos. Los vectores matemáticos, hay que decir una cosa. Los vectores de física son vectores matemáticos, pero no todos los vectores matemáticos son vectores de física. ¿Sí se entiende? ¿Sí? El vector matemático es un concepto más general y es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué es un vector matemático? ¿Sí? No un vector físico. Ahora, sí es verdad que vamos a retomar muchas cosas que vimos de nuestra clase de física. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí tenemos esta primera parte que es un vector en el plano. Y entonces un vector en el plano lo representamos como un vector posición, ¿verdad? ¿Qué es un vector posición? Es una flecha que tiene un punto de aplicación. En este caso, vector posición lo tiene en el origen, ese es el punto inicial, y el punto final es cualquier otro punto. Y entonces ahí estamos incluyendo todos los elementos de un vector. Punto de aplicación, el origen, sentido que viene siendo del origen al punto, dirección, la línea sobre la cual se mueve el vector, y la intensidad, el largo de la flecha. Acuérdense que eso lo vieron en física, ¿no? El sentido está expresado por la puntita de la flecha, el punto de aplicación, el punto inicial, ¿sí? La dirección, la línea de acción, y la intensidad o magnitud, el tamaño de la flecha. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí? Bien, entonces pues creo que esto nos es familiar. Este es un vector en el plano. Esto quiere decir que los vectores en el plano se pueden representar como un par ordenado, ¿sí? Fíjense cómo aquí en matemáticas se representan con un par ordenado. En física se representan con un par ordenado, pero no entre paréntesis, sino entre paréntesis triangulares. Generalmente así es como se maneja, o por componentes, que es también la forma en cómo lo vamos a ver. Ahora, podemos hacer operaciones con los vectores. ¿Como qué operaciones? La suma, la resta y la multiplicación escalar. Vamos a empezar con la suma. Si yo tengo dos vectores, tengo que entender dos cosas. Vectores en el plano tiene dos componentes. Las componentes corresponden a las coordenadas del punto final. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que es un vector posición y ya dije que eso implica que el punto inicial es el origen. ¿Sale? Entonces, las coordenadas del punto final vienen siendo las componentes del vector. Voy a tener componente en X y componente en Y. Aquí no es correcto llamarle abscisa u ordenada, porque esto se le llama así en los puntos, no en los vectores. Aquí hablaría de componente en X o componente en Y. ¿Sí? Bien. Entonces los vectores yo los puedo sumar, y si los sumo lo puedo hacer de dos formas: de forma gráfica o de forma analítica. ¿Cuál es de forma gráfica? Con el famosísimo método del paralelogramo, ¿verdad? Trazo el primer vector, luego aplico un principio muy importante, que es el principio de transmisibilidad, que me permite mover un vector y ponerlo donde yo quiera, siempre y cuando no cambie ni el sentido ni la magnitud del vector. ¿Sí? Y eso es un principio fundamental tanto en física como en matemáticas. Entonces, por el principio de transmisibilidad coloco el segundo vector que quiero sumar, y luego la suma es el vector que va del punto de aplicación del primero al punto final del otro. ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso me lo enseñaron a mí en la secundaria. Hasta nos decía el profe: a ver, niños, establezcan una escala. 1 centímetro igual a 1 newton. Pongan sus escuadras para que traces la paralela. Y ya estabas ahí bien contento. Sí, claro que no lo veíamos como el método del paralelogramo. Aquí es el método del triángulo, porque lo puedes hacer también así. ¿Vale? Salud. Bueno, pues esa es la cuestión con la suma. Con la resta, ¿qué implica? Bueno, para entender la resta,
yo considero que primero sería necesario ver lo que es la multiplicación escalar. Yo puedo multiplicar un vector por un número real, por un escalar, y aquí vamos a tener una serie de circunstancias de acuerdo al valor de ese escalar. Si el escalar es positivo, el resultado va a ser un vector que va a tener el mismo sentido que el original. Si ese número, ese escalar es un número mayor que 1, lo va a alargar, ¿sí? Va a ser más intenso. Va a ser C veces más intenso que el vector original. Si ese escalar es negativo, lo va a cambiar de sentido. Eso creo que ya lo dominamos muy bien. Ahora, si ese escalar es un número entre 0 y 1, sea positivo o negativo, lo va a encoger, lo va a hacer más chiquis. ¿Sí? Bien, entonces si entendemos eso, ya podemos entender la resta. ¿Por qué? Porque si yo digo A vector menos B vector, ¿cómo entenderías esto si estás viendo que el método del paralelogramo es para la suma nada más? Ah, bueno, pues simplemente esa resta yo la puedo plantear como una suma diciendo A menos B igual a A más menos B. Entonces, ese menos B es un vector que tiene sentido contrario a B, aplico transmisibilidad, sumamos y ya sale el método. ¿Sí? Ese es el método. Y estamos en los ejercicios. Claro que está el método analítico. El método analítico simple y sencillamente es hacer la operación correspondiente con las componentes. ¿Sí? Y este método se usaba principalmente también ahí en tercero de secundaria, ya cuando estabas ahí eras un puberto, pero ya un poquito ya más crecidito, ya agarrabas más. ¿Sí? Pero en primero de secundaria pues era con las cuadras. Pues, ahí estabas contento. Bien. Ahora, aquí hay una serie de propiedades para la suma vectorial y la multiplicación escalar. Entiéndase que la resta es una suma. De hecho, el concepto general es suma algebraica. Cuando tú hablas de suma algebraica, estás incluyendo la suma como tal y la resta como tal. ¿Sí? Y entonces estos teoremas que están aquí, hay que, pues sí, repasarlos. Son muy fáciles de memorizar, de entender, porque, si se fijan, son muy parecidos a los de los números reales. Dice, si tú tienes una cosa importante, nótese cómo los vectores los ponen con negrita. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Es una letra más cargada, negrita. Obviamente yo cuando vaya a escribir vectores lo voy a poner con flecha. ¿Sí? Si lo pongo con negrita, pues igual ni se va. Es complicado, ¿no? Cuando está aquí en el libro, si lo ves, si yo lo quisiera poner con negrita, pues tengo que estar ahí. Yo voy a poner flecha. Bien, entonces yo tengo aquí tres vectores, U, V, W, y tengo dos constantes o dos escalares que son C y D. Entonces puedo yo plantear las siguientes 10 propiedades, que a fin de cuentas vienen siendo axiomas. Si yo sumo dos vectores, el resultado va a ser un vector. Obviamente estoy en el plano. Esa es la propiedad de cerradura. La suma de dos vectores, yo la puedo hacer el primero más el segundo, y eso va a ser igual al segundo más el primero. Propiedad conmutativa de la suma. Si yo tengo tres vectores y los sumo asociando los dos primeros más el tercero, eso da lo mismo que si asocio el segundo y el tercero y lo sumo con el primero. Propiedad asociativa. Cuarta, para cualquier vector existe otro vector, tal que al sumarlo con él me da él mismo. Y ese vector es el elemento neutro aditivo de los vectores, que viene siendo el vector nulo. No se duerma. Nada la traen ahí, pero bien. No, vengan a casa. Póngase acá. 5. Para cualquier vector existe otro que al sumarlo con él me da por resultado el elemento nulo de los vectores. Ese vector va a ser el inverso aditivo. ¿Sí? Se fijan, son como los números reales. Bien, fíjense, estas 5, fíjense, ya desde aquí quiero que vean esto. Estas 5 propiedades o 5 axiomas corresponden a la suma, que ya dijimos que incluye la resta. ¿Sí? Porque ahora vienen otras 5, de las 6 a la 10. Si le cuentan, son 5.
y vamos a ver estas 6. O sea, un escalar por un vector también me va a dar por resultado un vector. Propiedad de cerradura bajo la multiplicación escalar. Un escalar multiplicado por la suma de dos vectores me da la suma del producto de esos escalares por cada uno de los vectores. Esa es la propiedad distributiva. Pero aquí estoy distribuyendo al escalar. ¿Sí se fijan? Estoy distribuyendo al escalar. ¿Sí? Porque la 8, yo tengo la suma de dos escalares por un vector, y esto es igual a la suma del producto del vector por los escalares. También es una propiedad distributiva, pero ahora estoy distribuyendo al vector. Pues, distributiva escalar, distributiva vectorial. ¿Vale? Número 9. El producto de un escalar por el vector da lo mismo si primero multiplico los dos escalares y el resultado lo multiplico por el vector. Esta es la propiedad asociativa. Y luego la 10 es que existe un escalar que multiplicado por cualquier vector me da el mismo. Este es el elemento neutro multiplicativo. ¿Sí? Ahí está. Si se fijan, de la 6 a la 10 son propiedades que corresponden a la multiplicación escalar. Las 5 primeras a la suma y las 5 siguientes a la multiplicación escalar. Bien, y aquí podemos demostrar esas propiedades. De hecho, en los ejercicios pues vamos a darnos tiempecito para demostrar algunas. Esos son los vectores en el plano, en R2. El plano se enuncia como R2. ¿Sí? Si nos vamos ahora a aumentar las dimensiones, seguiría R3. Y R3 es el espacio tridimensional. De hecho, el plano es un espacio. Nosotros en el lenguaje coloquial hablamos de espacio cuando tenemos 3 dimensiones. Eso, pues sí, en física y en el lenguaje coloquial, no tanto en física, pero sí en el lenguaje normal, cotidiano, pues es así. Pero hay que decir que R, que viene siendo R1, R mayúscula 1, que son los números reales, son un espacio unidimensional y geométricamente viene siendo el eje real. R2 es el espacio bidimensional que comúnmente le llamamos plano. ¿Sí? Plano cartesiano. R3 es el espacio tridimensional, que es el que tiene los 3 ejes, X, Y, Z. ¿Sí? Recuerden que el plano es X, Y. R4, el espacio tridimensional, ese ya no es posible dibujar. Ya no podemos representar geométricamente de R4 en adelante. Ya no se puede. Yo he visto por ahí unas representaciones un poquito coloquiales de lo que es R4. Por ejemplo, R4 es el espacio-tiempo del que nos habla nuestro cuate Einstein, o que nos habló el buen Hilbert. ¿Sí? El espacio-tiempo. Son el espacio 3 dimensiones y la cuarta dimensión es el tiempo, 4 dimensiones. Entonces, ¿cómo es el espacio-tiempo, 4 dimensiones? Bueno, yo he visto por ahí unas representaciones coloquiales, si gustan luego las podemos checar, pero sí hay que decir que ya geométricamente ya no se puede representar. ¿Sí? Y luego seguiría R5, pentadimensional, R6, hexadimensional, y así sucesivamente hasta Rn, que es el espacio n-dimensional. Ahora, de 4 en adelante ya no lo podemos representar, pero sí podemos manipularlo matemáticamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a dejarle hasta aquí, porque les tengo que entregar su examen. Yo lo entiendo, o sea, entiendo que es un fin de semana muy largo sin la clase. Bien, es que no solamente es estudiar, también hay que poner en práctica la paciencia, ¿sí o no? Entonces, aguántense hasta el próximo martes para que podamos poder continuar con la clase. Yo de todo modo voy a buscar ahí la manera de compartirles algo para que no se la pasen tan gacho.
buscar la manera ahí de que no sea algo tan aburrido. Les doy un tip: disfruten a sus familias, disfruten a sus familias, a sus cuates, a su familia principalmente. Sí, eso es bien, la verdad eso está mejor que las mates, lo debo decir. ¿Sí?